large, alerce europeo, Larix decidua. La etimología del nombre científico viene del celta, donde lar, L-A-R, significa graso. Y eso tiene que ver con la resina grasa que sale de la corteza. Y decidua significa caduco, que tiene que ver con las hojas caducas. Claro, eso si pensamos en otras coníferas es una excepción porque las coníferas son de hoja perenne. En cambio, este árbol no. Es un árbol que puede medir más de 50 metros. Así que aquí tenemos el árbol más grande del sistema floral de Bach, por encima de las hayas y por encima del roble. La copa está conformada por pocas ramas horizontales que nacen aisladas y que son algo caídas. Es interesante porque las ramas tenían que ver con cómo te comportas con el exterior, cómo te manifiestas. Y entonces está large, que tiene que ver con la creencia distorsionada de inferioridad, pues se manifestará de esa forma ante los demás. Bien, es una especie pionera que crece en condiciones hostiles, suelos fríos, húmedos y pobres. Fue llevado a Inglaterra desde los Alpes o Apeninos italianos. Crece entre 1000 y 2500 metros de altitud. Las raíces son muy profundas, para lo suficiente para soportar un árbol de más de 50 metros. El crecimiento de este árbol es muy rápido hacia arriba. Tiene un tronco duro, pero a su vez flexible. Es de las maderas más resistentes que existen y mucho más dura que la del pino y la del abeto. Su crecimiento, según Schaeffer, es 6 veces mayor que el del pino, 6 veces más rápido que el del pino. Una madera muy resistente a la carcoma y la humedad, y antiguamente se utilizaba para la construcción de barcos. Imaginaros qué resistencia tenía que tener. Y también más adelante se utilizó para la construcción de los travesaños o traviesas de las vías del ferrocarril. Las hojas están constituidas por acículas pequeñas. Acícula quiere decir aguja y es el tipo de hoja que tienen las coníferas. Se agrupan en packs, en grupos de 15 a 40 y tienen una longitud de unos 4 centímetros. Caen al menor contacto con el exterior, lo cual las hojas también, así como las ramas, tenían que ver con la manera en la que nos comportamos hacia el exterior, ¿no? Entonces aquí, claro, en large uno se comporta de una manera débil. Las flores femeninas son estas rojas que vemos aquí, ovoides de hasta unos 5 centímetros de longitud. Están erguidas hacia arriba. Después de la floración se ligificarán, que quiere decir se convertirán en una madera finita, y darán lugar a las pequeñas y típicas piñas de este alerce. Las flores masculinas son flores redondeadas de un color amarillo azufre que viene dado por el color del polen. Y ahora viene lo más interesante. La floración puede tardar más de 30 años en producirse a pesar del rápido crecimiento del árbol. O sea que después de 30 años lo más probable es que no florezca. Esto querría decir que este patrón de inferioridad large es algo difícil de erradicar. Lento. Yo no sé, es que lento no quiere decir difícil. O no siempre es lo mismo, ¿no? Lento puede que no tan lento. Puede que no tan lento porque a veces en Centauri vemos reacciones bastante más rápidas de lo que parecería, ¿no? En ese empoderarse o empezar a, no sé, empezar a verse no tan por debajo de los demás.
Pero bueno, esto puede requerir tiempo, sobre todo si pensamos a lo mejor en Mimulus y sobre todo en Gentian. Bien, yo creo que aquí la asignatura es muy clara porque la apariencia es débil, pero dentro hay recursos y hay fortaleza como en cualquier otra persona. Esto es lo que está diciendo un poco el árbol, ¿no? Esto se ha usado para decir, claro, el Arch es mucho más capaz de lo que parece. Sí, seguramente sí, porque tiene los recursos en su interior y gracias a la ayuda de las esencias y de la terapia, claro que tiene la posibilidad de verse a sí mismo de una forma mucho más normal y mejorar su autoestima, ¿no? Esto está claro. El alerce tiene más resina que el pino y de mayor calidad. Es lo que decíamos, de ahí le viene el nombre, ¿no? De esa grasitud que tiene la resina. De ella se obtenía la trementina veneciana, con grandes propiedades caloríferas, emolientes, cicatrizantes, bactericidas y mucolíticas. Muy útil en inhalaciones. Emoliente quiere decir una sustancia de uso externo que tiene la propiedad de ablandar una parte inflamada y el reblandecimiento de las materias acumuladas en los intestinos. Suaviza y protege la piel o las mucosas. Bien, la leyenda dice que así como en los bosques de pinos y abetos se aparecían gnomos malhumorados y antipáticos, alrededor de estos alerces se manifestaban simpáticas hadas que ayudaban y guiaban a los caminantes perdidos y a las parturientas pobres en los momentos difíciles si se complicaba el parto. Florece en primavera europea y se prepara por cocción de flores tanto masculinas como femeninas. Para los que no se consideran tan buenos ni tan capaces como los demás, que siempre esperan el fracaso y piensan que nunca van a alcanzar el éxito, y por eso no se arriesgan ni hacen un intento lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Palabras clave: creencia distorsionada de inferioridad e inadecuación, falta de confianza en sí mismo, anticipación y miedo al fracaso, abatimiento, frustración, sensación de incapacidad, infravaloración, negatividad. L'arche como rasgo de personalidad. Bien, en su nivel tipológico, el campo de actuación de la esencia tiene que ver con la mejora de unos determinados rasgos de personalidad relacionados con la creencia distorsionada de inferioridad, inadecuación, minusvalía e incapacidad. Yo creo que ha habido una pobre comprensión de lo que es el L'arche y de lo que la esencia floral puede ofrecer. Yo siempre en el curso hago un experimento y empiezo con una pregunta. ¿Querer es poder? Dejo unos segundos para que lo penséis. Bueno, tengo que decir que en los cursos la mayoría de alumnos dice sí, querer es poder. Hay otros que veo que se lo piensan un poco y alguno dice no o depende. Yo soy de los que piensan que depende. Por ejemplo, yo si digo yo quiero con toda mi voluntad, con toda mi energía ser futbolista del Barcelona, del Barça coloquialmente. Y quiero realmente porque es el sueño de mi vida y quiero y quiero y quiero. Y además vivo cerca del campo de fútbol, o sea que no me costaría mucho trabajo ir a entrenarme. Y, bueno, pero si me miro al espejo veo que no tengo precisamente edad de futbolista, que nunca lo he sido. Era en el cole, pues era un niño ahí que jugaba ni bien ni mal, era de los mediocres en ese sentido.
Pero claro, eso es decir, no puedo ser futbolista del Fútbol Club Barcelona, no es ningún large, es la realidad, ¿no? Evidentemente, si pensara lo contrario, estaría como muy mal de la cabeza. Y no puedo ser astronauta, ni profesor de física, ni de matemáticas, pero es que además ni me importa ni me interesa porque no está en mi línea, no es mi profesión, ¿no? Entonces eso sería sentido común, no sería large. Decir no puedo no siempre es large. Entonces, ¿cuál es la manera de saber cuándo es large y cuándo no? Cuando uno dice no puedo ante algo que quizás con un poquito de esfuerzo sí que podrías. Porque lo que ocurre en large es lo siguiente. Uno se infravalora sobre su valor real y objetivo. Ese es todo el tema. Esa infravaloración distorsionada subjetiva que viene de la mente, ¿no? Donde desde fuera y por las cualidades y habilidades que tiene cada uno, sí que podría ser eso en lo cual esta persona se está negando, se está poniendo por debajo. Es simplemente esto, es infravalorarse sobre la capacidad real, porque la capacidad real no se trata de ser el número uno, el campeón de nada, sino miramos en comparación a una media. Realmente el tema que da el Large es este. Quizás como estado se va a entender todavía más fácilmente. Así que hay una infravaloración comparativa. El tema del Large lo importante es que es algo comparativo, con un estándar, con lo que tú ves a veces de forma muy distorsionada. Os voy a dar un ejemplo. Siempre en los ejemplos es lo mejor. Pues me acuerdo que tenía una amiga que había hecho 2 carreras, psicología y filología inglesa. Y siempre había estudiado bastante, sabía mucho inglés, o bueno, los que sabíamos menos, desde luego era como una autoridad. Leía poetas complicados en inglés y esto. Pero a pesar de las 2 carreras, ella pues se ganaba la vida limpiando casas. Entonces, tanto yo como unos amigos míos, claro, intentábamos encontrarle algo, a ver aquello, vas preguntando, vas leyendo, bueno. Y un día encontramos un trabajo que yo creo que se adecuaba bastante a ella, ¿no? Y pedían un nivel medio de inglés. Bueno, entonces cuando se lo propusimos, ella, ahora veréis las dos distorsiones, dijo, no, pero yo no sé nada de inglés. Y dijimos, pero ¿cómo que no sabes nada? Pero claro que sabes inglés, nosotros sabemos que sabes. Y ella dijo, bueno, hoy en día todo el mundo sabe mucho inglés. Sí, precisamente España es uno de los países de Europa donde la gente sabe menos inglés. Las nuevas generaciones, así, parece que se preocupan un poco más por ello. Pero bueno, esto era una infravaloración muy clara. Y por otra parte, claro, fijaros que primero ella se disminuye. Dice, no sé nada. O sé muy poco, no sé nada, se está disminuyendo. Pero después aumenta a los demás. Todo el mundo hoy en día sabe mucho inglés. Este es el doble mecanismo del ARCH. Por una parte se empequeñece, se disminuye y por otra parte amplifica o aumenta mucho a los demás. Así, claro, así siempre vas a estar en desventaja. Claro, aquí hay 2 competencias de la inteligencia emocional que están tocadas. Una es la correcta autovaloración, él se infravalora. La correcta autovaloración consiste en ser consciente de las virtudes y los defectos, o mejor dicho, de las habilidades y los defectos que cada uno tenemos, ser objetivo y trabajar para mejorar lo que está en déficit. Esa es la correcta autovaloración. No es ni considerarse por encima, porque eso no sería una correcta autovaloración, ni por debajo de las capacidades que uno tiene. Bien, pues esta competencia está averiada. Después veremos por qué.
Y la otra es la autoconfianza, la creencia de que uno, aunque sea con un poco más de esfuerzo que la media, puede conseguir determinadas cosas. Eso está que uno puede lograrlo, eso está totalmente tocado, por no hablar ya del optimismo que directamente no existe. Y ojo, yo entiendo el optimismo no como un pensamiento mágico de que todo te va a venir de arriba. Yo soy capricorniano, lo tengo que repetir y recordármelo a veces, ¿no? No es una creencia mágica de que todo se te va a arreglar, ojalá que sea así, pero sí que uno, las cosas le pueden salir bien con la participación positiva y con el trabajo positivo, ¿no? Eso es lo que, como yo veo el optimismo. Bien, entonces, esa comparativa que falla en Larch desde pequeño puede ser un ideal planteado por los padres, ¿m? O acaso los propios padres como punto de referencia. Más adelante el referente podría ser un hermano que consigue cosas o que es muy valorado en comparación a uno mismo, ¿no? Entonces, claro, uno se ve pequeño y que nunca va a satisfacer esas expectativas, a menudo desmesuradas de los padres. Fijémonos que muchas veces los padres hacen proyecciones y exigen a los hijos cosas que ellos, logros que ellos no han conseguido, ¿no? Ni muchísimo menos, y proyectan en sus hijos una serie de carencias y de oportunidades que han perdido, ¿no? Pero claro, el hijo no tiene esa responsabilidad de satisfacer a sus padres, ni de ser un apéndice de ellos, ni mucho menos, ¿no? Si volvemos a Bach, él siempre está hablando de no ser desviado del camino trazado por el alma y de la función paterna, incluso también dedica algún capitulito. Bien, entonces sí, hay una creencia y sensación de pieza defectuosa, ¿no? Yo antes hablaba de sentimiento de inferioridad en Larch y en algunos libros, los primeros libros lo puse así, pero estaba equivocado porque no es un sentimiento, es una creencia, es algo que viene de la mente, de un aprendizaje hecho, de cosas que te han inculcado, de distorsiones. Entonces, no, el sentimiento puede ser de abatimiento, de tristeza, de desánimo, incluso puede que de rabia, de resentimiento. Esos son los sentimientos. Lo otro es una creencia que opera a nivel mental. Bien, seguimos mejorando con Larch. Hay una serie de creencias negativas y limitantes. Claro, yo ya pienso que algunos al oír negativo están pensando, pero el Jensen le puede ayudar a todos los Larch, ¿no? Sí, le puede ayudar porque Larch se fundamenta en una creencia negativa. Y negativo quiere decir efectivamente Jensen. Bien, entonces uno en Larch se ve incapaz de realizar una serie de cosas que probablemente le saldrían bien. Como estado, repito, se va a entender mejor la diferencia de cuándo es Larch y cuándo no. Bien, hablamos de esas competencias de la inteligencia emocional. Miro porque hay muchísimos detalles y no quiero ni olvidarme ni uno. Son súper importantes todos. Bien, la autoestima es demasiado baja, ya esto queda claro. Y no existe un tipo puramente Larch. Mejor dicho, no hay una tipología Larch, sino que Larch es un rasgo de personalidad presente en otras tipologías que afortunadamente ya vimos. Esto quedará todavía, será como un repaso profundizado cuando veamos en la tercera parte del curso los territorios tipológicos. Bien, entonces, esas tipologías donde se ven más claramente, hay otras que menos, pero las que se ven más claramente es en tres, en Mimulus, en Centauri y en Gentian. Aquí es clarísimo y es un rasgo, digamos, dominante. Un rasgo de personalidad dominante quiere decir que es el más importante, la creencia distorsionada de inferioridad. Estos tres, Mimulus, Centauri y Gentian, tienen que tomar Larch desde la primera visita, forma parte de su tratamiento más importante.
O sea, un Mimulus negativizado, un Centauri negativizado y un Gentian negativizados, es imposible que no se sientan inferiores, que no se crean inferiores. Como todavía tengo el sientan inferiores, se crean inferiores. No parece posible ser nada de estas tres tipologías en negativo si no te ves a ti mismo como inferior, incapaz. Bien, entonces el art se fragua en la infancia. Por ejemplo, si pensamos en Mimulus, normalmente el Mimulus se fragua en ambientes un poco sobreexigentes, comparativos negativamente para uno, donde los padres siempre parece que te estén viendo como un inútil, ¿no? Pero este chico no llegará nunca a nada, fíjate qué tal, claro, no es como su hermano, obviamente. Esos ambientes, digamos, comparativos y competitivos son los que contribuyen a generar Mimulus, o a generar en Mimulus esa creencia de inferioridad. En Centauri muchas veces es como vimos la sobreprotección, un ambiente como de padres a lo mejor chicoris, probablemente vines, un ambiente que sea un poco chicory, vine, o un poco incluso red chestnut, genera bastante creencia de inferioridad en Centauri, ¿no? Como parece que no puedas salir de ese círculo de seguridad que te han trazado. Un poco no se va muriendo tu interés por explorar el mundo, te vas ahí como un poco conformando, ¿no? Conformando con poco, digamos. En Gentian sí hay una visión de uno mismo como muy destructiva. Muchas veces ha sido el abandono el que ha generado la tipología depresiva, Gentian, claro. Una tipología depresiva uno se ve como alguien defectuoso, como un inútil total, ¿no? Hay una creencia de minusvalía evidente. Bueno, entonces aquí en estos tres queda, yo creo, bastante claro. Sí, pero es ese ambiente infantil que ha generado una gran inseguridad, una gran incertidumbre. Creo que en muchos casos sí que hay ambientes que te hacen sentir como un inútil, te hacen sentir culpable y tal, como es el caso de las personalidades obsesivas que también ya vimos. Entonces ahí, claro, eso se puede, digamos, compensar hasta cierto punto con una imagen impecable, una meticulosidad y un perfeccionismo importante, como hay en los obsesivos. Elm, Oak y Rockwater, recuerdo, quiero decir, yo ya lo recordaba de hace muchos años, pero claro, ahí también la autoestima en los obsesivos es baja, esto es ineludible. Es baja porque una persona con una autoestima alta y buena no tendría por qué estar comprobando permanentemente si ha hecho bien algo, repitiendo 4 veces el proceso para que no se te escape nada. Tendría más flexibilidad, no dependería absolutamente de la valoración externa, evidentemente. Ahora, a los obsesivos hay que darles large, no, hay que saber que seguramente lo tienen, pero no es la flor más urgente en ellos, ni mucho menos, porque tenemos cherry plum, el pine, otras mucho más importantes, pero simplemente saberlo, ¿no? Muy bien. Padres sobreprotectores, dijimos, que pueden generar mucho large, como pueden ser los chicory, pero también padres que te estén continuamente despreciando, ridiculizando, diciendo, pero este idiota es que es inútil, inútil, inútil. Y todo eso se va imprimiendo en la cera blanda de la mente y va quedando ahí, se va convirtiendo en una creencia, es que yo soy inútil, es que no sé, es que no puedo, es que no podré. Entonces, y por eso hablamos de una creencia fundamental limitadora. Soy inútil, inadecuado, inferior. ¿Mm? Presente en estos tres, en Mimulus, vuelvo a repetir, Centauri y Gentian. Cada uno adquiere digamos, pone en funcionamiento una estrategia.
La de Mimulus, ¿cuál es? La evitación, evitar toda situación donde pueda aparecer de esta manera y resulte ridículo y patético. Centauri, ¿cómo intenta evitar esto? Dependiendo de otras personas que lo mantengan, le digan lo que tengan que hacer y sobre todo lo protejan. Así evita sus responsabilidades adultas. ¿Y Jensian cómo lo lleva? ¿Qué estrategia? Pues una estrategia básicamente de renuncia, de gors, de tirar la toalla, de resignarse a una vida que no le va a traer nada, una vida infeliz y muchas veces aislándose también. Bueno, entonces hay miedo a fracasar, pero ojo, puede haber también miedo al éxito, porque ¿qué pasaría si Mimulus triunfase, por ejemplo? Bueno, o sea que puede haber miedo al fracaso y miedo al éxito simultáneamente. Esto es terrible, es desgarrador, se podría decir. Porque, ¿qué pasaría en un Mimulus si triunfase? Que seguramente sobresaldría y llamaría la atención. Y los demás se darían cuenta que Mimulus es un impostor. Sería como ponerse en un tiro al blanco, asomar la cabecita para que te disparen, ¿m? O te tiren cosas. ¿Y qué pasaría en Centauri si triunfase? Si realmente fuera mucho más capaz. O triunfase en algo, por ejemplo. Que los demás se darían cuenta que no necesita ser protegido y que puede valerse por sí mismo, que puede ser autónomo e incluso independiente, cosa que al Centauri le aterroriza. ¿Y qué pasaría en Jensian si algo le sale bien? Que esto se acabará y más dura será la caída. Recordemos que Jensian necesita que las cosas le salgan mal para confirmar su filosofía de vida, su filosofía de frustración y fracaso. Bueno, ya vamos viendo la utilidad que puede tener Larch en estos casos, ¿eh? Después hay otros, como por ejemplo en Clematis, puede existir la convicción de no estar preparado para la mayoría de cosas por las que luchan los demás. Claro, lo que pasa es que aquí la apatía que tienen los Clematis les actúa un poco como antídoto ante el sufrimiento que podría generar Larch, cosa que no ocurre en los tres anteriores, porque ni Mimulus, ni Centauri, ni Jensian son apáticos. Entonces la apatía te da una falsa protección, por supuesto, ¿no? Bien, otros patrones que coexisten con Larch pueden ser Krabappel y Pine. Sí, en Krabappel, pensemos que Krabappel tiene que ver con no gustarse, con un problema con la imagen física, no aceptarse físicamente, verse diferente, ridículo, patético. Entre no aceptarte estéticamente y creerte inferior, hay solo un pequeño paso, ¿no? Yo creo que hay una frontera tan tenue que se pasa automáticamente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde mucha gente se compara con estándares que mediante la publicidad y tal te inculcan, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? La eterna juventud, la eterna belleza, etcétera, etcétera. Entonces, solo que te apartes un poco o bastante de esto, ya lo más probable es que te veas, además de ridículo y patético, y no te gustes en Krabappel, que además te veas inferior. Bien, también la sensación de suciedad moral, de impureza moral, también te puede llevar al Larch. Pero pensemos que aquí está muy cerca la culpa también. El sentimiento de culpabilidad, que llamamos Pine. Entonces esto también te puede llevar al no merecimiento, la creencia de que tú no te mereces y la creencia de que no vales. Y esa no valer es el Larch otra vez. O sea que parece que muchos caminos conduzcan a Larch. Traumas también, situaciones o hechos traumáticos en tu infancia. Qué duda cabe que te pueden llevar a Larch.
podría ser, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso donde un conocido mío, ¿no? Coincidíamos en un trabajo X, no daré más datos, pero bien, él había sido un niño que había ido a un colegio de niños niños ricos, se podría decir, o niños pudientes. Sus padres tenían mucho dinero, pero de pronto el padre se arruinó. La economía se fue al carajo y él no podía seguir pagando ese colegio, pero resultó que como era muy buen estudiante, de los mejores, lo becaron y le dejaron seguir yendo a ese colegio sin pagar o pagando mucho menos, no sé exactamente. Pero para él eso supuso un trauma, no solo la quiebra económica, sino el compararse con los otros niños y claro, todos seguían teniendo el poder adquisitivo que ya tenían, pero él lo había perdido, entonces no podía permitirse ni las actividades ni los lujos de los otros niños. Y eso le generó no solo un sentimiento, una creencia de inferioridad, sino que lo que le generó fue un resentimiento, una amargura y una frustración terrible que después en su vida adulta se manifestaba mediante agresividad pasiva, poner muchos obstáculos, no satisfacer lo que los demás esperaban, retardar situaciones, todo lo que fuera de alguna manera vengarse, ¿no? De gente que no tenía nada que ver. La verdad que era bastante cabrón, se podría decir este hombre, pero tenía una explicación y venía de ese hecho traumático que él no pudo manejar, evidentemente, ¿no? Bien, pero pueden haber otros traumas que te generen incapacidad, puede ser un defecto de nacimiento, una minusvalía, una enfermedad, no sé, una enfermedad que directamente te genera unas limitaciones. Ahora estaba pensando, fijaros que el término minusvalía, prácticamente se está dejando de usar, aunque estaba muy arraigado, ¿no? Quiere decir vales menos, minusvalía vale menos. Un alumno portugués me dijo, no, en portugués todos son inválidos. ¿No? Ya dice, bueno, pero inválido es no vale. Ya es peor todavía, que vale menos en no vale directamente. Entonces, claro, con el tiempo todo esto se ha intentado modificar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, discapacidad tampoco se usa. Ahora el término más moderno es diversidad funcional en lugar de discapacidad. No tiene una diversidad funcional. A mí la primera vez que lo oí no entendía ni lo que era, ¿no? Pero después lo vi razonable, pero además de todo esto, más que todo esto, es trabajarse uno interiormente para no caer ahí en el saco de este large, ¿no? Claro, esto sería lo ideal, porque ¿de qué te sirva que te pongan ahí toda una planta en el aeropuerto de Barcelona y toda una planta para que aparque la gente con estas diversidades funcionales? Y siempre estaba vacía, o casi vacía, y seguramente los que aparcaban, claro, como estaba al lado de la puerta y del ascensor, te viene muy cómodo, pues siempre está desierta. Y probablemente de los pocos que hay aparcados, seguramente no es que no les preocupa que los multen ni nada, y ni siquiera sean de este colectivo de diversidad funcional, ¿no? O sea que a veces también se exagera un poco la cosa, pero como uno no tome ahí, no se trate, no digo solo con las flores, no es el único tratamiento, lo va a tener difícil, ¿eh? Después también vimos, claro, cómo uno puede vivir el large, ya lo hemos visto en algunos, ¿no? En Centauri, dependiendo de otros, o dejándose adaptar por otros. En Mimulus, evitando toda situación que lo ponga en evidencia. En Gentian, bueno, probablemente aislándose, pero ¿qué actitudes puede tener uno además de estos patrones? Claro, ¿os acordáis del Vine secundario que vimos hace no tanto? Depende del ritmo que cada uno tenga en el curso.
Pues muchas veces ese Vine secundario venía de complejos de inferioridad, en donde uno se ponía una armadura y se convertía en una persona agresiva, temible también, todo esto para defenderse de ese complejo de inferioridad, ¿no? O sea que ahí en muchos Vines secundarios puede haber un large por debajo. Otros lo viven, como el caso del ejemplo, con resentimiento social y con una falta absoluta de empatía. Bien, otros lo vivirán tirando la toalla en Gors, por ejemplo, claudicando de muchísimas cosas de las que podrían disfrutar. Otros convirtiéndose en gente muy responsable, muy trabajadora, como los obsesivos. Pensemos que muchos obsesivos han tenido, ya vimos Elm, Oak, Rockwater, un ambiente disciplinario, un ambiente muy escarnecedor, muy punitivo, ¿no? En el sentido de castigo. Entonces, a muchos se les han inculcado que no servían, que no valían, que nunca estaban a la altura de lo que los padres o educadores esperaban de ellos, que era un adulto en miniatura en lugar de un niño, ¿no? Entonces ahí también se ha fraguado bastante el arch, que después será medio compensado con la construcción de una imagen responsable, fiable, y ahí tenemos el perfeccionismo, y ahí tenemos todo lo que ya vimos en Elm, Oak y Rockwater. Entonces, ¿habría que darles large? No, porque hay flores mucho más importantes en los obsesivos, como es el cherry plum, el pine incluso, el white chestnut, simplemente saberlo que detrás de esa fachada de solvencia, respetabilidad y precisión y perfeccionismo, probablemente, no, seguro se esconde una baja autoestima y como componente de esa baja autoestima, además del pine, posiblemente del crabapple si hablamos de Rockwater, pues existe el larch, ¿no? Simplemente tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien, creo que hasta aquí todo el rasgo de personalidad del larch. Ahora en el estado terminaré de precisar algunas cositas. Bien, en el larch he vivido como estado, hay que precisar algunas cosas. Ya anticipaba antes que el decir no puedo no te pone automáticamente en la necesidad de tomar large. Por ejemplo, ¿cómo distinguimos cuándo es large y cuándo no? Por ejemplo, alguien dice no puedo aprobar el examen. Esto no sabemos si es large. Tenemos que clarificar. Decimos, pero ¿y qué es lo que te lleva a decir esto? O dice, bueno, es que, claro, convocaron el examen el mes pasado, me surgió la posibilidad paralelamente de ir gratis un mes al Caribe. Entonces, claro, no podía decir que no. Además, no me iba a llevar los libros o los apuntes del examen, debe estar incluso prohibido. Y claro, cuando he vuelto, el examen era a los 3 días, no sé nada, evidentemente. No puedo aprobarlo y ni me presento, ¿no? Eso no es large, es uno que ha decidido, pues, aprovechar una oportunidad y ha decidido con mucho acierto, porque el examen ya lo darás más adelante, ¿no? Eso no es large de ningún modo. Large sería alguien que ha estado estudiando y 2 o 3 días antes le da ahí el siroco de no puedo aprobar, no sé nada, no voy, no voy. Y bueno, pero ha estado estudiando hasta ese momento. Y si hubiera una ley que le obligase a ir y vinieran a recogerlos la policía, los cuerpos que cada país tenga, pues probablemente aprobaría. Eso es large. Debido a unas circunstancias, uno se pone muy por debajo de lo que podría dar. Eso es un caso de large transitorio. Bien, después tenemos large de género. Claro, eso no es un rasgo, es una parte de uno que tiene large. No sé, quizás sí podría considerarse un rasgo temático, pero yo prefiero considerarlo como estado cronificado. Para el caso es lo mismo porque el tiempo de tratamiento
va a ser más elevado que un estado en un estado temporal. Large de género, por ejemplo, podría ser la creencia distorsionada que tenían, hoy en día esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero que tenían muchas mujeres españolas de que no eran incapaces de conducir un coche. Eso es totalmente distorsionado, ¿no? Porque no hay ninguna incapacidad. Large de género femenino, ¿y cómo podría ser large de género masculino? Por ejemplo, el tema de las medidas, precisamente, de la parte esta, ¿no? Eso sí que es un large de género y cada tiempo pues salen las medidas oficiales en algún medio de comunicación. Bueno, o sea que hay large para todos los gustos. Después hay otros large temáticos, por ejemplo, el large cultural. Gente que dice, no, yo procuro no abrir la boca porque como soy un ignorante, porque no pude ir a la escuela más que muy al principio, cualquier cosa que diga será cualquier imbecilidad, a lo mejor no abrir la boca. Eso sería un large cultural. Large económicos también. Fijaros, gente que de pronto se queda sin trabajo. Mucha gente cae en un estado large hasta que lo recupera o que pierde su poder adquisitivo, por supuesto. Tanto tienes, tanto vales, se dice en algún refrán popular ahí bastante realista para cómo es nuestra sociedad materialista, ¿no? O de pronto uno sufre una enfermedad, por ejemplo, imaginaros un ictus, un accidente vascular cerebral que te quedas paralizado de media parte, entonces no tienes problemas para hablar y uno dice es que ahora ya no sirve para nada. Eso podría ser un large sobrevenido por algún evento traumático. Claro, cuando yo dije esto hace poco como rasgo, me refería a cuando se está forjando la personalidad. Cuando ya está forjada, entonces ya ahí, si tienes una determinada personalidad, ahí y sobreviene el large, sería large de estado, digamos. Bien, sí, cualquier enfermedad claro, fijaros que no sé cómo se llamarán ahora, ¿no? Pero legalmente en España, cuando estabas de baja por una enfermedad, legalmente me acuerdo que se llamaba parte de incapacidad transitoria, ¿no? O sea que esto quería decir large, local. Hay large, digamos, en algún tema concreto y esperemos que por una duración determinada, ¿no? Bien, también cuando uno tiene que afrontar una situación para la que no nos sentimos especialmente dotados, como por ejemplo un examen, un juicio, un divorcio, o situaciones en la vida que uno no había experimentado, pero que de pronto, no sé, por ejemplo, chico conoce chica conoce chico, y eso va prosperando y ya las familias dicen, ¿y por qué no lo traes? ¿Y por qué no lo traes? Pues resulta que él o ella, claro, son de un nivel económico muy inferior a otros, ¿no? Entonces, claro, eso que no había sido un problema, de pronto uno dice, pero ¿y yo cómo voy a ir? ¿Con qué ropa voy a ir ahí a la familia, a ver a la familia de ella o de él? Pero si soy un pobretón y no sé, claro, y te sientes totalmente inferior, se podría decir. Eso es un large ocasional que un poco de sentido común te haría sobrellevarlo, pero bueno, puede ser que te sientas tan por debajo que tengas que coger fuerza con el large, ¿no? Precisamente. Large sexual, ya hablamos, o si no hablamos lo comento ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Una entrevista laboral también te puede hacer sentir que no estás para nada preparado. Bueno, tomemos la exigencia en una temporada y muy probablemente podemos afrontar con espontaneidad y naturalidad y ver que no era para tanto. Después algunos traumas como un accidente de circulación, por ejemplo, una agresión sexual,
Yendo a la primero, el accidente de circulación, sí que es cierto que, por ejemplo, una tía mía, ella no es que fuera una conductora experta, ¿no? Pero bien, más o menos yo nunca experimenté muchísimo peligro. Cometí errores, pero no experimenté mucho peligro cuando iba con ella, las pocas veces que me tocó ir, ¿no? Pero ella tuvo un accidente, simplemente, bueno, se saltó un stop. Un stop, un se da el paso en la entrada de una carretera y, claro, una chica que venía con el coche, entonces chocó con ella y chocó con algo más, ¿no? Entonces, claro, ella quedó súper traumatizada, porque la chica afortunadamente no se hizo mucho, pero los coches quedaron muy mal y la chica no se hizo mucho, pero tenía sangre en la cara y ella quedó como muy traumatizada y a partir de ese día no condujo más. Ya se vio incapaz de seguir conduciendo un vehículo. O sea que puede ser a partir de un hecho traumático o a partir de una agresión sexual, ya tienes miedo de relacionarte con algún hombre, ¿no? A partir de esto, eso también. Bueno, el miedo ya sé que son otras flores, pero ya te sientes incapaz, sería el large, sea por el miedo o por el trauma vivido, ¿no? Entonces, bien, como vemos, muchas aplicaciones del large como estado también. Qué suerte tener esta flor, ¿no? En el nivel espiritual, según Schaeffer, en Large el error consiste en que la personalidad se aferra demasiado a energías negativas pasadas, en lugar de dejarse guiar con confianza por su yo superior, consciente de que los éxitos y fracasos son valiosos en igual medida. Sí, y en algún punto, no me acuerdo exactamente en qué texto, Bach lo que afirma es que el alma no nos encomienda tareas que no podamos realizar. O sea que esto es un punto muy a favor del large positivado. Claro, quizás la persona large debería comprender, que tiene large, comprender que en cierta forma se experimenta lo que se piensa. Es decir, así como si yo preguntase a cualquiera si el pensamiento positivo es creativo, la gente que está en estos temas diría sí, sí, por supuesto. De alguna forma, claro que sí que es creativo. Entonces, si el pensamiento positivo es creativo, el pensamiento negativo también lo es. Claro que aquí ya entramos otra vez en esa flor infaltable, magnífica, que es el Gentian, ¿no? Claro que tienen que tomar Gentian. Cualquiera que sea la lección que hemos venido a aprender, las limitaciones que representa el Arch, hace que nuestro nivel de autoconciencia sea bastante pobre por todas esas carencias de la inteligencia emocional. Entonces ahí el aprendizaje resulta todavía más difícil de lo habitual. Bien, y además suelen existir problemas para sintonizar con los demás, para entender a los otros, por toda esa limitación que impone el large. Como aspecto positivo, o sea, dificultad de ser empático en pocas palabras. El Mimulus por el aislamiento, el Centauri porque está ahí y no se atreve a nada, el Gentian por todo lo que la personalidad depresiva te limita, ¿no? O te autocentra también se podría decir. Bueno, como aspecto positivo hay que destacar confianza en sí mismo, correcta autovaloración, perseverancia, coraje, optimismo. En el nivel transpersonal la palabra es incapacidad. Aquí pasamos de la subjetividad de la mente, de decir, bueno, no se ve capaz de algo que razonablemente sí que es capaz, a el término literal, incapacidad. Por ejemplo, podríamos decir, pues tengo incapacidad para elevar el hombro más allá de, no sé, de 90 grados o lo que sea, ¿no? Es una incapacidad real que incluso se puede medir con un goniómetro, es como un ángulo que mide
tu nivel de incapacidad. O me he roto una pierna y soy incapaz de moverla. Eso también es incapacidad. La impotencia también se puede considerar incapacidad. Bueno, muchísimas cosas que tienen que ver de trauma, mucho que tiene que ver con fisioterapia. Aquí hablamos de incapacidades físicas sobre todo, secuelas de lesiones, limitación de movimientos, lo que dijimos de la impotencia, todo esto son indicadores del uso del Larch en general en compañía de otras flores como Star Bettelheim Trauma, Horvin, si esa parte dañada es la parte debilitada de tu organismo. Ahora Horvin, como toca enseguida, ya matizaremos un montón de cosas. Muy bien, hasta aquí el uso transpersonal de Larch, que es muy sencillo.